En este día queremos darte la bienvenida una vez más. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pasadena, California, en el 540 North Summit Avenue en Pasadena. Y queremos en este día meditar bajo la palabra de Dios, como ya es costumbre. Te queremos dar a ti la bienvenida, tú que estás sintonizándonos hoy, que estás desde tu casa, desde el lugar donde estás ahí viendo la televisión o por internet, si no estás viendo a través de manadelcielo.tv.com, www.manadelcielo.tv.com. Y en este día queremos nosotros abrir la escritura bajo una enseñanza que tiene que ver con el poder de Dios, con la incredulidad y con la manifestación de demonios y espíritus, la manifestación que afecta al ser humano, la manifestación que afecta a un individuo. Y si nosotros no tenemos que ir tan lejos, podemos ir a cualquier lugar donde hay necesidad mental, donde hay hospitales mentales, podemos vivir ahí en nuestro lugar donde vivimos, gente que es afectada por demonios, gente que es afectada por entes que vienen y toman posesión de gente que está débil o que de alguna manera abrió puertas para que estos espíritus inmundos entraran, o probablemente viene generacional, probablemente los padres, los tíos, los abuelos, nuestras generaciones que adoraron otros dioses, nuestras generaciones que no creían en la palabra de Dios, nuestras generaciones que han vivido por costumbres. Y tú tal vez que eres como yo, una generación que está entrando al reino de Dios, que nos está costando porque ciertamente nuestros padres, nuestros abuelos no nos dieron la palabra de Dios, no nos enseñaron la palabra de Dios como es a través de la Biblia, a través de su presencia. Y nosotros estamos entrando en un combate y en un debate que va más allá a veces de lo que podemos entender, pero la palabra es clara y dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, las cosas naturales se disciernen naturalmente. Y en esta noche yo quiero llevarte a la palabra de Dios, donde Jesús, que es el maestro de maestros, Jesús, que es el Dios omnisciente hecho hombre, el Dios omnipresente hecho hombre en su carne, Él pudo tener una inmensa lucha en el pueblo de Israel, donde Él se estuvo manejando, donde Él estuvo viviendo, donde Él estuvo en su ministerio por más de 3 años, que Él tuvo un enfrentamiento desde el principio de su ministerio, cuando es llevado por el Espíritu para ser tentado. Ahí vemos después de que ayunó 40 días, es tentado y tiene una lucha intensa con Satanás. De alguna manera el Señor hizo que por medio del Espíritu, ¿verdad? Mateo registrara esa lucha, y a través de todo el ministerio y a través de todos los evangelios, y más adelante con los Hechos, y más adelante con Apocalipsis, que es la guerra final de la iglesia con el enemigo. Obviamente la iglesia representada por ti y por mí, pero básicamente ganada en la cruz. Obviamente nuestras victorias son en el nombre de Jesús, nuestras victorias son por la sangre del Cordero que fue derramada en esa cruz, y es ahí donde está nuestra victoria, es ahí donde está, ¿verdad?, nuestra bendición. En este día yo quiero llevarte a la palabra de Dios, está en el libro de Marcos. Libro de Marcos, y vamos a leer desde el 14, probablemente un poquito más adelante, digo hasta dónde, pero vamos a leer y vamos a desarrollar la escritura conforme vamos leyendo. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera, Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriéndole a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti
mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Mira, había una situación. Estaban disputando los discípulos con los escribas, como dice en el versículo 14. Había una gran multitud, había un problema, había una discusión. Y en la discusión que se estaba generando ahí tiene que ver con un problema que existía. Si tú ves en la escritura, ahí no estaba Jesús, porque dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Está hablando de Jesús. Jesús llega donde estaba esta multitud. Jesús llega donde estaba esta discusión de los discípulos con los maestros de la ley. Y la discusión era por qué no podían sacar el demonio de este muchacho que lo atormentaba. Ahora, ¿cómo es que sabemos esto? Porque el Padre lo expresa. El Padre, cuando leemos ahí, dice, él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Él hace una pregunta a sus discípulos. Él se dirige a sus amados, se dirige a los que habían recibido poder anteriormente y que habían sido enviados de dos en dos para poder ellos sacar demonios, echar fuera demonios. Y ellos llegaron contentos y decían: wow, todo espíritu se nos sujeta, sacamos demonios. Y tiempo después, cuando ya no estaba Jesús, entonces ellos no pudieron hacer lo que Jesús ya les había enseñado, les había dicho que tenían el poder para hacerlo. Obviamente, cuando Dios da el poder, da también la solución de lo que nosotros vamos a enfrentar. Obviamente, Él sabía que iba a enfrentar muchos de estos casos una vez que Él partiera. Una vez que Él ya no estuviera, Él sabía que estos 12 discípulos iban a cargar su manto, iban a cargar el evangelio, iban a cargar el propósito, la misión por la cual ellos habían sido llamados. Ellos iban a morir por la causa, ellos iban a servir en la causa, ellos iban a estar al frente de la iglesia, al frente del reino de Dios. ¿Cómo? Con demostraciones poderosas. Con demostraciones, dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Echarán fuera demonios, pisotearían alacranes, escorpiones, comerían o tomarían veneno y no les haría daño. Esas son cosas sobrenaturales. Esa es la protección que Jesús nos ha garantizado a través de su palabra, que nos ha garantizado a través de su ejemplo. Pero cuando Él envía al Espíritu Santo, al Paracleto, al que iba a ayudarnos, al que iba a llevarnos a toda verdad, Él había depositado en nosotros también la unción por medio de su Espíritu Santo para poder nosotros hacer frente a todo tipo de demonio, a todo tipo de oposición, a todo tipo de situación de tribulación. Por eso yo, cuando vine al Señor y yo vine con un alcoholismo sumamente profundo, realmente yo venía a los pies del Señor no sabiendo que había un problema que iba más allá, que era la carne. Cuando el Señor toca mi vida, cuando el Señor, recibo al Señor, yo realmente era una persona que consumía mucho alcohol. A los 22 años me alcanzó el Señor. A los 22 años empecé yo a creer en su palabra,
pero no fue hasta varios años después que yo sentí la necesidad de ser liberado de esa adicción, que para mí era algo que era imposible, porque a mí me gustaba la fiesta, a mí me gustaba ir a pasear, a mí me gustaba ir a convivir. Yo soy de la Ciudad de México y en la Ciudad de México teníamos muchos lugares donde ir, había muchos lugares donde hacían fiestas cada fin de semana en la preparatoria y más adelante en la universidad, cuando Dios nos permitió llegar ahí. La fiesta es cada fin de semana, entonces no solamente era bailar y gozarse, sino también era consumir mucho alcohol y estar toda la noche, todo el día que seguía, todo el fin de semana y el lunes ir a trabajar como si nada hubiera pasado. Era un estilo de vida que era la costumbre que yo tenía, era lo que yo había vivido, pero que no me beneficiaba, que no me edificaba, que no sentía yo que realmente estaba yendo a algún lugar. Yo sabía que estaba trabajando, yo sabía que estaba yendo a la universidad, estaba cursando la facultad ahí, yo sentía que ese era mi futuro, pero también había algo que me empujaba. Y yo no sabía qué era que me empujaba. Había algo que tomaba control de mí cuando yo consumía el alcohol, tomaba control de mi persona, de mi vida. Y al día siguiente no solamente era tratar con la cruda emocional, con la cruda moral, con la cruda física de la resaca, de tener que tomar y consumir muchos líquidos, tener un dolor de cabeza tremendo, parecía que te estaban cincelando con un martillo, estar con problemas del estómago, vomitar, pero llegaba la tarde del sábado y otra vez iba a la fiesta y otra vez yo volvía a tomar por mi propio medio, por el ambiente que se estaba viviendo. Y cómo es que el enemigo, ¿verdad?, usa la música, usa a las amistades, usa lo que se maneja en la costumbre, ¿verdad?, de que eso es gozar la vida, es tiempo, estamos jóvenes, vamos a experimentar. Pero yo te quiero decir que es una trampa del enemigo que se quiere llevar a lo mejor que tiene la iglesia, que es la juventud. Obviamente la sabiduría viene de los hombres que han pasado por una juventud y tú que has estado tal vez como yo, te puedes identificar con la historia. Ahora, somos hijos y los padres son los que realmente llevan esa carga, no saben qué hacer con nosotros. Ahora, aquí lo que está diciendo es que el padre de familia buscó la solución en Jesús. Él fue a donde estaba la multitud pensando que Jesús estaba con ellos. Pero al ver que no estaba Jesús, entonces les dijo a sus discípulos, pueden sanar a mi hijo, y ellos no pudieron. Entonces la conversación y la discusión que ellos tenían con los escribas, con los de la ley, era esta. ¿Por qué tú no puedes entonces quitar el demonio si ya lo has hecho antes? No dices que tu maestro es Jesús. Hemos visto que tu maestro ha sacado demonios, ha hecho sanidades. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Entonces, el enfoque es que el padre de familia vio una necesidad en su hijo. Nuestros padres, nuestras madres, aquellos que nos aman, ven una necesidad cuando realmente ven que nuestras vidas son arrastradas y golpeadas. Si vemos aquí la manifestación de cómo este demonio atormentaba a este muchacho, a este niño, a este joven que llevaba años. Y dice en el 16, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, ¿qué disputas con los escribas? Y respondiendo uno de la multitud, o sea, no respondió ni el padre de familia, no respondieron los discípulos, los escribas, respondió uno que estaba en la multitud. Un valiente se levantó, uno que tenía una necesidad mayor que los demás. Ellos estaban en su problema religioso, ellos estaban discutiendo por algo, pero el afectado es el que se levanta y valientemente vio la necesidad de poder expresar su problema, el problema que le agobiaba por años, como vamos a ver más adelante, el problema que tenía él en su corazón, el problema que él vivía día a día, el problema que estaba constantemente. ¿Por qué constantemente? Mira, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Escucha bien el espíritu mudo, ¿ok? El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando
y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, ¿qué es lo que manifestaba este espíritu mudo? Este espíritu mudo lo hacía que él se sacudiera. Esa es la manifestación de este demonio. Hacía que se sacudiera, hacía que echara espumarajos, hacía que crujiera los dientes y lo iba secando. Y él, con esta necesidad, con este diagnóstico que hace el padre, le estaba diciendo, este espíritu mudo lo toma, lo sacude, ¿verdad? Lo hace que se golpee, echa espuma, cruje los dientes y se va secando. Era una agonía de este padre ver a su hijo en esa condición. Tú que tienes a tu hijo, tú dices, todavía no tenga este espíritu mudo, pero tu hijo se va, no obedece, tal vez esté en drogas, tal vez no quiera nada del Señor, tal vez entró en una época de rebeldía, tal vez está alejado de Dios, o tal vez está sirviendo en la iglesia, pero, ¿sabes? No necesita estar lejos de la iglesia para él no poder tener vida, para él no poder sentir el lugar de la iglesia como una casa, como una familia. Nosotros que vimos a nuestros hijos crecer en la iglesia y que de repente llegan a la edad de la adolescencia y empiezan a ellos querer experimentar del mundo y nosotros empezamos también a sufrir. Sí, nosotros, los pastores, sí, nosotros, los líderes, nosotros los que estamos a cargo de las congregaciones, también tenemos la carga de nuestros hijos, de nuestros amados, de decir, Señor, tócalos. Señor, Padre Santo, y vemos cómo es que vienen las influencias de afuera, vienen las influencias de la escuela, vienen las influencias de los amigos, vienen las influencias que en la televisión pasan las cosas, lo que supuestamente es la juventud. Entonces, nosotros sufrimos, pero aquí estamos viendo de un espíritu inmundo, un espíritu mudo, un espíritu mudo, que lo hacía que él lo sacudía. O sea, lo tomaba como cuando tomas el alcohol y te toma el espíritu y tú ya no haces, o droga, o el coraje, puede ser un espíritu de coraje también, o un espíritu de ira, ¿verdad? Que empiezas y empiezas a aventar todo lo que esté alrededor porque no puedes tú controlar, porque no puedes tú realmente tener un control sobre tu persona, sino que de repente llega, te sacude, te hace echar espumas, porque el echar espumas es aventar todos los sapos que tenemos, las groserías en inglés, en español, y empezamos a hacer la cara de otra manera. Yo no sé si tú te has dado cuenta, cuando la gente se enoja, le cambia la cara. Dale más un poquito de enojo y empieza a cambiar la cara. Entonces, cuando el enojo se convierte en ira, empieza a levantarse ese espíritu de enojo, va subiendo a un espíritu de ira y después viene un demonio, que es el demonio de asesinato, de querer matar. Por eso, cuando viene y no se soluciona el problema y lo tiene uno guardado, este espíritu empieza a tomar control. Y cuando este espíritu empieza a tomar control, empieza a escalar a niveles que ya uno no puede controlar. Empieza con el espíritu de enojo, se viene al coraje, viene a la ira, y de la ira viene el querer asesinar, o el querer golpear, o el querer maltratar. Entonces aquí vemos cómo es que iba escalando. El diagnóstico que da el padre es bien preciso, hermano, como si fuera un doctor. Vio que tenía flu y que le escorrían las fosas nasales y que tenía dolor de cabeza y los ojos, pero así mismo, sin ser doctor, el padre de familia describe el diagnóstico que estaba afectando la vida de su hijo, que él vivía 24 horas al día y tenía que ir atrás de él. ¿Por qué? Mira, dice más adelante, el cual donde quiera que le toma le sacude, pero en el 19 dice, y respondiendo él le dijo, obviamente Jesús no se dirige contra él, no se dirige contra los escribas, no se dirige contra la multitud. Jesús se dirige contra los que él tenía cerca, contra sus estudiantes, con sus discípulos que iban a ser apóstoles, que se iban a graduar para hacer la obra mayor más adelante ellos cuando estuvieran solos. Pero aquí él los reprende. Él los reprende porque él quería que ellos entendieran una lección.
Jesús hace un punto y aparte de lo que estaba generándose ahí y empieza a dirigirse a sus discípulos diciéndoles con autoridad, dice ahí, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Por qué les dijo eso? Traédmelo. ¿Por qué les dijo generación incrédula? ¿Por qué les dijo hasta cuándo he de estar con vosotros? Él les dijo 3, 4 cosas ahí. Generación incrédula. Y estamos viviendo en una generación que no cree en el Señor. Estamos viviendo en una generación que no cree en lo sobrenatural. Que nos ven tal vez como religiosos, que nos ven como alguien tonto, como alguien que dice en las universidades que la religión es el opio de los pueblos, que es lo que adormece, que es la droga, que es lo que nos meten en el cerebro a nosotros en la universidad cuando vamos allá. Ciencias humanidades, ¿verdad? Ciencias naturales. Nos empiezan a meter en la cabeza que realmente nosotros somos el capitán de nuestro barco y podemos hacer, ¿verdad? Mientras nosotros hagamos bien y tengamos éxito, todo va a estar bien. Pero no trata la escuela, escucha bien, no trata con cosas sobrenaturales, con cosas espirituales, con cosas que tienen que ver con el dolor, con el alma, con cosas que tienen que ver con espíritus inmundos, con mucho menos con demonios. Entonces ya va a otra facultad que tiene que ver con psicología, tiene que ver con sociología, tiene que ver con psicoterapia. Eso es lo que el mundo ofrece, pero lo que Jesús ofrece es una sanidad completa. Como me sanó a mí del alcohol. Como yo no podía dejar de tomar, yo hice una oración y yo le dije, Señor, pues no me quites el vino, porque vino hay en todas las casas donde yo me meto, ahí hay vino. En todas las fiestas donde me invitan, hay vino. Señor, yo en mi inocencia, en mi imposibilidad, yo le dije, Señor, no me quites el vino, quítame el deseo. Porque si tú me quitas el deseo, yo no voy a tener las ansias de querer tomar. Puedo tener 20,000 cervezas, pero si no está en mí el querer hacerlo, si me quitas este deseo, Señor, yo te lo entrego, Señor, yo te entrego mi vida, yo te sirvo, Señor. Aunque yo ya la estaba queriendo servir, pero había algo que me impedía a mí dejar de tomar, aunque sea una cerveza o 3 o 10 o 100 en fin de semana, porque uno empieza con una, pero realmente termina uno a veces ni contándolas, que lo digo por testimonio, lo digo no con orgullo, lo digo con preocupación, porque muchos están, no solamente ahorita con el alcohol, ahorita ya hay otro tipo de drogas, de alucinantes, hay otro tipo más fuerte de cosas que se combinan y la verdad, los fines de semana hay que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestros amados. Entonces, mira, volviendo a la historia que estaba pasando aquí con Jesús, es que Jesús le dice a sus discípulos, tú tienes la capacidad para poder hacerlo. Yo les di autoridad para poder echar fuera demonios. Yo los llevé, los mandé de 2 en 2 y fueron y regresaron con buenas noticias, regresaron con buen reporte, pero básicamente les dijo, aquí reprobaron este examen. ¿Cuántos de nosotros, verdad, creemos que para nosotros servir a Dios ya con una vez que hayamos sido ungidos, con una vez que hayamos nosotros, verdad, orado por alguien y se haya sanado, pero no es de una vez esto? Ay, querido hermano, querido amigo, es un estilo de vida donde se presenta la necesidad, tú tienes el poder para poder calmar esa tempestad, para poder sacar ese espíritu, para poder reprender en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que venga contra ti, contra tu familia, contra tu iglesia, contra tu ciudad, ¿verdad? Tu espíritu de muerte que se maneja, de violencia cuando hay drogas, de violencia doméstica cuando Jesús no está en los matrimonios, de drogas, de alcohol, todo espíritu que viene a atormentar a nuestros hijos naturales y espirituales, a nuestros hermanos en común. Tal vez no tiene que ver con drogas, tal vez tiene que ver, como te dije, coraje, falta de perdón, depresión, espíritu de suicidio, cuando alguien se mete en problemas de no querer compartir con nadie, y entonces esto va escalando, hermanos. Hay una necesidad en las iglesias de poder impartir clases de liberación para poder ser sabios cómo ministrar, ser sabios cómo pasar el batán, cómo pasar la autoridad, cómo decir esto se puede hacer y esto no se puede hacer.
tiene que haber un orden, pero también tiene que haber una enseñanza, hermanos. Y la enseñanza aquí la da Jesús diciéndole generación incrédula. No les llamó generación no estudiada. No les dijo generación que no ha ido al instituto bíblico. Tampoco les dijo generación que no has escudriñado las palabras. Les dijo generación que no cree. Y una generación incrédula es bien peligrosa, porque la generación incrédula es aquel que mismo que está con el Señor, que ha visto los milagros del Señor, que ha sido enviado a ministrar como el Señor, y de repente vienen los embates del enemigo y no entiende que hay una guerra espiritual, y entonces uno empieza a dudar. Pero aquí el Señor les dice a sus discípulos: has reprobado la prueba, tráiganmelo, les voy a volver a enseñar, les voy a volver a decir cuál es el poder del Hijo del Hombre, cuál es el poder del Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre, habla de su persona. Cuando habla del Hijo del Hombre, habla del nombre mesiánico que el judío entendía. El nombre mesiánico que ellos entendían es que el Mesías iba a ser llamado el Hijo del Hombre. No por ser un hijo de un hombre, sino que el Hijo del Hombre era un título, era un nombre mesiánico, era un nombre profetizado, que iba a venir el Hijo del Hombre e iba a sacar demonios, iba a expulsar demonios, iba a liberar a su pueblo. Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, todos estos profetas profetizaron acerca del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí dice: tráiganmelo a mí. Y cuando dice esto, dice en el 20: y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Escucha bien, le traen al muchacho, le dice: tráiganmelo. Y cuando lo trae el muchacho, el que lo ve no es el muchacho, el que lo ve es el espíritu que estaba en el muchacho. Mira, ve, vamos a aprender a leer. Dice: y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, escucha bien, el Espíritu vio a Jesús. O sea, los espíritus tienen la capacidad de ver a través de los ojos del que está en posesión, al cual están poseyendo. Aquí está diciendo: y cuando el espíritu, o sea, se lo traen, y en el momento que se lo traen, voltea al muchacho, y cuando voltea al muchacho a verlo, el que lo ve no son los ojos del muchacho. Aquí está registrado que el que lo ve es el espíritu que estaba en el muchacho, al que lo tenía mudo. Y dice aquí: y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Que ve a Jesús, y entonces la reacción del espíritu, del demonio es ir en contra de lo que él estaba poseyendo, que era el cuerpo del muchacho. Agarra y lo empieza a sacudir, amén. Pierde el control el muchacho a través de su cuerpo, y lo sacude. O sea, cuando habla de sacudir es que lo aventaba. Cuando habla de sacudir, cuando tú sacudes algo, no lo haces así. Cuando tú y yo sacudimos algo para quitar el polvo, tal vez. Sacude la alfombra y la ponemos ahí en un mecate, la ponemos y le golpeamos, ¿verdad? Eso es sacudir. Sacudir, cuando sacude las colchas, no las sacudes así. Las sacudes con violencia para quitar todo lo que está ahí. Cuando habla aquí de sacudir al muchacho, está hablando que lo agarró como una toalla, que agarró y lo aventó de un lado para otro, que lo agarró y lo aventó y lo sacudió. Cuando el enemigo viene sobre tus hijos, cuando el enemigo viene sobre la iglesia, viene con violencia, hermanos. Él viene a matar, a robar y a destruir. Y cuando algo viene a matar, a robar y a destruir, no viene pidiendo perdón, viene con violencia. Y ese espíritu de violencia se tiene que largar, se tiene que ir de la vida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, yo declaro esto, que si tú has pasado por esta prueba y estás pasando tal vez por esta prueba de no sabes qué hacer, yo te quiero decir que tú hoy vas a entender que el Señor nos está enseñando qué es lo que hay que hacer. Hay que mirarlos, hay que sacudirlos. Al que está sacudiendo hay que sacudirlo, al que está atormentando hay que atormentarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? No siendo incrédulos, creyéndole, porque para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo. ¿Y qué es todo? Todo. Está hablando de imposibilidades, está hablando de enfermedades, está hablando de cosas que tú y yo no podemos lograr. Cuando habla acerca de que para el que cree todo le es posible, es que ese espíritu de incredulidad se ha alargado de tu vida. Pero si tú vives ambivalente con ese doble espíritu, el doble ánimo de que un día tú crees que se puede y el otro día crees que no se puede, tú estás en serios problemas.
Si tú crees que un día sí pudiste hacerlo y entonces el otro día no, es que ahora no puedo hacerlo, es que no tengo el poder, pero es que tú no lo vas a hacer. Tú solamente tienes que creer. Tú y yo solamente tenemos que imponer las manos. Tú y yo simplemente tenemos que declarar lo que está en la palabra de Dios y ser los instrumentos. Tenemos que ser los vasos de gloria donde se va a glorificar el Señor, los instrumentos que el Señor va a usar para poder traer sanidad a otros. Pero si nosotros ni siquiera creemos que el Señor nos ha salvado, si nosotros ni siquiera creemos que el Señor viene, si nosotros no creemos que el Señor existe, que su presencia inunda nuestras vidas, inunda nuestra familia, hay protección. Cuando tú crees en el Señor, cuando tú crees en el Señor, cosas grandes pasan. Pero cuando tú no crees en el Señor, tú estás viviendo en una incredulidad. Tú estás viviendo en una mentira del enemigo. Tú estás viviendo en un espíritu de doble ánimo en el cual te levantas queriendo hacerlo, pero terminas odiando lo que quisiste hacer. Porque ese espíritu de doble ánimo está tomando control sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú sigues siendo incrédulo. Tal vez has estado en la iglesia 10, 15, 20 años, pero sigues andando y no crees en las cosas sobrenaturales. No crees que el Señor vino y dijo que iba a Él a expulsar demonios. Es más, si no crees en los demonios, si no crees en los espíritus, entonces tú estás viviendo una iglesia sin poder. Estás viviendo en un lugar donde no creen en la manifestación del enemigo. Y aquí el Señor nos enseña que hay un enemigo que es real, que hay un enemigo que viene sobre tus hijos, que hay un enemigo que te quiere tener sacudido, que quiere tener a ti con espumarajos, con problemas físicos, que quiere tener a ti, que te lleva de un lugar a otro golpeándote. Y más aún, siendo instruidos por el Dios hecho hombre. Y Él con toda autoridad les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ahora Él dijo que Él iba a estar con vosotros, con nosotros, hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa más grande? Hay una promesa antes de eso que dice: en este mundo tendréis tribulación, mas no os preocupéis, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo, y si Él ha vencido al mundo, tú y yo podemos vencer al mundo. Tú y yo podemos tomar autoridad sobre espíritus. Tú y yo podemos autoridad sobre depresiones. Tú y yo podemos tomar autoridad sobre aquello que está afectando nuestra vida y la vida de los que amamos. Yo por eso te exhorto a que tú escudriñes la palabra de Dios, que tú leas con detenimiento, que tú te apropies de esa palabra donde Él está enseñándole a sus discípulos. Crean, no voy a estar todo el tiempo, pero mi espíritu va a estar ahí. Pero yo voy a estar contigo todo hasta el fin del mundo. Pero Él tiene que confrontarlos con su pecado. Y hoy yo quiero decirte que el Señor quiere confrontarte con tu pecado. Quiere confrontarme con mi pecado, que a veces vemos los números y no cuadran. Vemos las situaciones y no creemos que Dios puede una vez más salir avante por nosotros. Ahora, aquí el punto más adelante dice, y algo que me interesa, que le pregunta detenidamente el Señor al padre de familia en el 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Hace cuánto tiempo que este espíritu está atormentando a tu hijo? ¿Hace cuánto tiempo lo está sacudiendo? ¿Hace cuánto tiempo este espíritu está tomando autoridad sobre tu vida? Y el mismo pregunta te lo dice a ti el Señor: ¿cuánto tiempo llevas postrado en esa cama? ¿Cuánto tiempo llevas en ese lugar petrificado de sombra, de muerte, de desánimo, de desinterés? Sacúdete, hermano. Sacude al que te está sacudiendo y dile: yo me hago libre hoy en el nombre de Jesús. Yo hoy creo que Él vino para darme vida y vida en abundancia. Porque para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y el Señor quiere que hoy te sacudas, iglesia.
Que hoy te sacudas, pastor, de toda imposibilidad. Que tú crees en un Dios que el que te llamó, te va a ti a suplir. El que te llamó a ti, te va a bendecir. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Tienes que entender que el incrédulo va a ser sacudido. Que el incrédulo va a ser confrontado con su pecado. Que el incrédulo va a ser confrontado con cada situación que llegue a enfrentar en la vida. Pero el Señor aquí le está diciendo cuánto tiempo lleva este problema. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo llevas con ese problema? ¿Cuánto tiempo tú has sido enmudecido? Porque lo que quiere el enemigo es hacerte mudo. Lo que quiere hacerte el enemigo es que no hables y que prediques. No que no aprendas la palabra. No que no aprendas a diezmar. No que no aprendas a levantar las manos. No que no aprendas a vivir en vigilias. Lo que el Señor quiere es que tú aprendas a creer que en Él todo es posible. El padre le dijo la respuesta y él dijo, desde niño. Si era un muchacho, estamos hablando de un promedio de 5 o 7 años, que el muchacho era atormentado por este espíritu de mudo. Este espíritu de mudo, escucha bien, hace que todo te lo interiorices porque no sacas nada, porque no expresas nada, porque tus emociones están guardadas aquí. Entonces hay una imposibilidad, o sea, la mudez tiene que ver con que tú no puedes declarar las glorias de Dios, no puedes decir buenos días, no puedes decir cosas que te desagradan. Y si tú has vivido con este espíritu de mudez, yo quiero decirte que el Señor te quiere sanar. Si te la has guardado por mucho tiempo y lo único que haces es explotar cuando ya todas las cosas están mal, yo quiero decirte que hay esperanza en el Señor. Que el Señor quiere que tú creas hoy, porque hoy es tu día. Hoy es el día en que la mudez se va de tu vida. Tú que eres evangelista y quieres predicar, hay que erradicar esa mudez. Oh, pero es que lo estoy haciendo aquí y allá. Sí, pues el Señor te quiere llevar a otros niveles. Tú que eres maestro, tú que has estado ahí sentado estudiando y estudiando y estudiando. ¿Hasta cuándo voy a dar una clase? Bueno, está en ti, hermano. Está en ti que tienes hijos e hijas que están siendo atormentadas por espíritus. En otras palabras, por demonios. Que están siendo llevados nuestros hijos, que están siendo llevadas nuestras hijas a lugares donde ni tú ni yo queremos saber. Haciendo cosas que ni tú ni yo queremos conocer. Pero que son reales porque no llegan a casa. Porque son reales que realmente te tienen preocupado como este padre de familia. Día y noche preocupado, sin saber qué hacer. Pero él escuchó que Jesús sanaba a la gente. Él escuchó que los discípulos también sanaban a la gente, porque si no, no les hubiera pedido que los sanaran. No vio a Jesús y dijo, pues, son sus estudiantes. Ellos han sanado antes. Probablemente él vio que sacó, ellos cuando fueron enviados, probablemente vio o supo, entendió que los discípulos habían hecho la obra que Jesús estaba haciendo. Por eso les pidió, si no, ¿cómo les va a pedir? Si no hubiera él sabido que ellos podían. Si él les pidió que lo podían hacer, porque él viene a Jesús y les reclama. Yo le dije a ellos, tú no estabas aquí. O sea que yo le dije a ellos, pero ellos no pudieron. Entonces Jesús es donde se enoja con sus discípulos y los reprende, pero los exhorta y les dice que no sean incrédulos. Que lo que han vivido con él es real. Que el poder es real. Que la vida sobre demonios, sobre espíritus inmundos es real, que hay poder, más poder, dice la palabra, más poder es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es lo que declara la palabra y eso es lo que no nos cuesta trabajo entender y creer. Nos cuesta trabajo creer, pues yo declaro que ese espíritu de incredulidad se larga de tu vida. Si tú vas a empezar a creer que en Dios es sí y es amén. Vemos qué es lo que sucede, dice, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua. Escucha, otra vez dice ahí, no solamente lo sacude, no solamente lo azota, no solamente saca espuma y no solamente, ¿verdad? Dice, cruje los dientes, no solamente también echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, sino aquí en el
en el 22 dice, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Este es realmente el plan del enemigo. No solamente quiere sacudirlo, no solamente quiere que cruja los dientes, no solamente quiere causar un problema, ¿verdad? Que se vaya secando, debilitando o enfermando su cuerpo, sino que dice que lo aventaba al fuego. Obviamente había fogatas, hacían la comida en fogatas, se calentaban con fogatas, por eso había fuegos abiertos. Ahora, también había pozos de agua porque no había tubería como lo teníamos ahorita. Entonces, había, ¿verdad?, lugares donde había pozos de agua. Entonces, había fuego y había agua, ¿verdad? Y entonces lo que estamos viendo es que este espíritu inmundo no solamente lo sacudía, sino que lo aventaba, dice, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y créeme que el Señor tiene misericordia de nosotros. Espíritu de fuego y agua es lo que el Señor le avienta al enemigo. Espíritu Santo y fuego, agua, ¿verdad? Que tiene que ver con su presencia, con su vida. Pero yo te quiero decir hoy, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que el Señor está mirando todos los ángulos de todo el problema que está pasando. Está viendo que el enemigo viene a matar a este muchachito, que el enemigo lo aventaba. O sea, qué tristeza, yo te quiero decir, qué tristeza de este padre, qué agonía de este padre. Y él gritando dijo, ten misericordia, si tienes misericordia, si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo. Y claro que puede hacer algo. Y claro que puede hacer algo el Señor hoy. Y claro que puede hacer algo en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, hermano. El Señor quiere hacer, pero no le dejamos hacer. El Señor puede hacer, pero desgraciadamente nosotros a veces somos el impedimento para que el Señor pueda hacer algo, porque nosotros no creemos que Él pueda hacerlo. Y el Señor quiso, puede y es misericordioso. Quiso, puede y es misericordioso. Y tiene poder sobre todo demonio, sobre todo género de mudo que venga. Ahora, aquí va a haber algo tremendo que va a suceder, porque no es todavía el fin de la historia, porque el fin de la historia se va desarrollando, y como se va desarrollando, el Señor va manifestando, va haciendo que el enemigo se vaya mostrando. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el enemigo se muestra como con un espíritu de mudez. ¿Y cuál es el siguiente paso? Entonces empieza él a descubrir, ¿verdad?, a traer a la luz cómo se manejaba este espíritu. Se manejaba con espumarajos, se manejaba sacudiendo, se manejaba, ¿verdad?, haciendo crujir dientes. Así es como se manejaba el espíritu. Se manejaba como debilitando, secando el cuerpo. Se debilitaba como que tomaba control cuando veía la presencia de Dios y empezó a sacudirlo. Y luego dice, y no solamente eso, déjame te cuento otra cosa, le dijo el padre de familia, también yo tengo que ir tras de él porque a cada rato se quiere echar al fuego, lo sacude, lo agarra de repente y lo sacude y lo quiere echar al fuego. No tiene control sobre su cuerpo, lo avienta al fuego para matarlo, lo avienta al agua para ahogarlo. Qué tremendo, ¿verdad? Yo por eso estaba diciendo cuando empecé la prédica, cuando empecé esta meditación, que el padre vivía en agonía 24 horas al día, 7 días a la semana, por 7, 8 años, porque dice que desde chiquito, o sea, tú no sabes, si era un muchacho, estamos hablando unos de 7 a 15 años, probablemente, un muchacho, todavía es un muchacho de 25, 27 años, entonces estamos viendo aquí cómo el Señor, con su misericordia, cómo es que ve la agonía de este padre, ve el corazón de este padre palpitando por su hijo, ve la desesperación de no importar lo que dijeran los escribas, de no importar lo que dijeran los discípulos. Apuntó a los discípulos diciendo, yo quise traer la solución, no quise yo molestarte a ti, sabía que no estabas, tal vez sabía que tú tenías muchas cosas que hacer o que estabas cansado, pero yo sé que ellos lo podían hacer, entonces, pero ahora viene a la fuente de la sanidad. Viene al creador de su vida, al creador de su hijo, y viene y toma autoridad y le dice a sus discípulos, watch and learn, miren y aprendan, que la incredulidad no los lleva a nada. Y la incredulidad no te lleva a nada, pero si tú eres crédulo, por algo estás en este país. Tú creíste que ibas a poder llegar y estás aquí. Los papeles no te impidieron, la migra no te impidió, la policía no te impidió, la necesidad tal vez no venía sin dinero, no te impidió. Entonces sí hay credibilidad en nuestras vidas.
Podemos creer en cosas naturales. Yo sé que voy a llegar, yo sé que voy a hacerla, yo sé que voy a tener un trabajo, yo sé que voy a lograr esto para matrimonio, yo sé que me voy a casar, no sé cómo lo voy a hacer, voy a tener una casa. Entonces sí podemos creer, pero desgraciadamente para las cosas sobrenaturales, para las cosas espirituales, somos más reacios, somos más necios, hay un velo que es religioso, hay un velo que no nos permite a nosotros ver la dimensión que Dios quiere que veamos en nuestras vidas. Y la dimensión que Dios quiere que tú y yo veamos en nuestras vidas es que en Él, cuando creemos, todo es posible. Obviamente aquí el padre de familia, con esa necesidad, con ese problema, viene y se presenta. Pero qué bendición que vino y se presentó, qué bendición que vino él y expuso un problema que no solamente él, sino que muchos padres en diferentes facetas podemos experimentar con nuestros amados hijos, con nuestros amados hermanos, con nuestras hermanas familias, con los parientes, con los primos, con los tíos. Esta generación, ¿verdad?, de mudez, esta generación de espíritus que vienen a atormentar a nuestras familias, ha estado por miles de años, mínimo 2000 años aquí. La misma generación que se levantó en el Génesis, es la misma generación que se levantó, ¿verdad?, antes que viniera el diluvio, cuando se manifestó también esa generación de demonios, de espíritus inmundos, cuando ellos quisieron hacer la Torre de Babel y se confundieron las lenguas y se crearon las razas. Es la misma generación, ¿verdad?, que viene y es el mismo espíritu que viene a operar de la misma manera, haciéndonos mudos, sacudiendo nuestras vidas, echándonos pumarajos, debilitando al cuerpo. No solamente eso, viene a matarnos, viene y la intención es que viene sobre nuestras almas, viene sobre nuestra vida, para que nosotros, por medio de todo esto, nosotros digamos, pues no hay Dios, nadie me puede sanar, nadie me puede restaurar. Pero vamos a ver cuál es el final de este relato, cuál es el final de esta problemática que se estaba presentando con los escribas, con los discípulos, con el padre del muchacho que tenía el espíritu inmundo, con el mismo muchacho. ¿Qué sucede con el muchacho? Y escucha bien, vamos a ver qué es lo que el muchacho no veía o no podía él expresar porque era mudo. ¿Qué es lo que el padre pensaba? Pues es que es mudo nada más, pero lo azota, lo sacude, lo lleva, lo quiere matar. Y aquí Jesús les revela, y yo quiero que tú pongas mucha atención en esto, porque esto es la culminación de este relato en el cual el Señor revela su poder, revela su omnisciencia, su omnipresencia, revela cómo es que Él mira y ve más allá de lo que nosotros podemos ver en lo natural, cómo es que Él quiere que tú y yo entendamos que lo que tú puedes ver puede ser una cosa, pero lo que está atrás de esa cosa va más allá, ¿ok? Vamos a poner atención porque con esto cierro, ¿ok? Entonces dice la palabra de Dios así: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo se sana esto? ¿Cómo es sana a su hijo? Creyendo. ¿Cómo sanas tú a tu hijo? Creyendo tú. Y clamando y diciendo, ayúdame. Aquí dijo, ayúdame. Señor, yo creo, pero si tengo incredulidad, tú ayúdame. Yo no soy muy creyente, así es de que te pido que tú me ayudes. Número uno, ¿cómo se sana todo esto que estaba sucediendo con el muchacho? ¿Cómo se sana la imposibilidad de acudir con los discípulos, con Jesús, con el problema? Y que aquí le dice y le expresa, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Ahora, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible en el 23. Al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, y sí que puedes creer, porque tú, ya te dije yo que tú puedes creer de que vas mañana a ir a buscar trabajo y recibes trabajo. Te vas a la Home Depot o te vas a buscar trabajo y tú regresas mañana con tus $100. Porque creíste, te levantaste, tomaste tu café, tu leche, te vas, te paras ahí en la esquina y tú crees, porque si no, no fueras. Tú crees que Dios te va a proveer para ese día. O sea que sí podemos creer en las cosas naturales. Tú crees que mañana vas a poder ir a manejar y vas a poder ir a transportarte a tu lugar y tú crees que tu familia va a estar bien y tú sigues creyendo en eso. Tú crees que vas a poder pagar la renta y agarras un apartamento. Tú crees que vas a poder agarrar un carro y lo vas a pagar. Entonces vas y te comprometes y bueno,
A ver, ¿quién te garantiza que vas a tener el trabajo mañana? Tú crees que el trabajo va a seguir soportándote, va a seguir aguantándote. Pero claro, si mañana te corren, no vas a dejar de agarrar ese carro por el temor de que tú dices mañana no va a tener trabajo. No, tú dices mañana, y si no tengo ese trabajo, yo consigo otro trabajo. Entonces sí podemos creer. Y sí es posible. Pero en las cosas sobrenaturales va más allá de creer en las cosas que nos alimentan, que nos protegen, que nos sustentan. Cuando tú crees en lo sobrenatural, entonces tú vas a poder tomar control sobre cosas sobrenaturales. Su palabra es exacta, su palabra es poder, su palabra es sí, amén. Fíjate lo que dice. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, escucha bien cómo reprende el Señor a este espíritu inmundo y mudo. Mudo, inmundo. ¿Ok? Dice espíritu mudo y sordo. Él agregó ahí y sordo. ¿Qué es lo que el padre de familia no entendía cuando era golpeado y tal vez lo iba? ¿Qué haces, muchacho? ¿Qué haces, muchacho? Te estás matando, te estás ahogando. No oía al muchacho. No solamente que no hablan, pero como hablan con los dedos nuestros hijos en el texto, pero son sordos y mudos. El muchacho era mudo y nadie entendía que también era sordo. Él no podía escuchar todo lo que pasaba. Él solamente creía en ellos que él nomás no podía hablar. Pero aquí el Señor ve al que lo vio a él, al espíritu, pues Jesús lo miró también y dijo, este no nomás es espíritu de mudez, sino este tiene otro espíritu también ahí. Eran dos. Espíritu mudo y espíritu sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. Qué bendición escudriñar la Escritura, qué bendición de poder penetrar en la problemática, pero qué bendición tremenda entender que el Señor está en control de absolutamente todo lo que se mueve alrededor de nosotros. La gente pensaba que estaba muerto, el Señor lo levanta, lo endereza y le dice, ¿verdad? Está sanado. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Obviamente ellos pensaban que pues nomás andando con Jesús, ellos tenían autoridad nomás estando ahí, pero el Señor les enseñó una lección más allá. Y tú y yo tenemos que ir más allá que la oración, tenemos que entrar en ayuno. Tenemos que entrar a agarrar las armas que van a poder erradicar, sacar esos espíritus, ese género que solamente sale con ayuno y oración. No sale aprendiendo la palabra, aunque la palabra, cuando tú oras, tienes que aprender la palabra. Cuando tú oras, tienes que saber a quién le oras. Cuando tú y yo oramos, tenemos que saber por qué oramos. Ahora, cuando viene de ayuno, significa que tú quieres básicamente tú clamar al Señor por una necesidad. El ayuno no es para agarrar poder. El ayuno es decir, Señor, quito mi carnalidad, me meto más a la oración, me da hambre, me meto más en la intercesión, me meto más a orar, me meto más a escudriñar la palabra, dejo la carnalidad, lo que dejas en el ayuno, desayuno, quitas el ayuno. Ayuno, tienes ayuno. No comes, no bebes. Y dependiendo qué es lo que el Señor te ha puesto a ti, ora por tu familia, por tu iglesia, por tus pastores, por tu amado hijo, por tu amada hija. Y yo quiero decirte que el poder está aquí, en escudriñar la palabra, obedecerla, seguirla, creerla. Tú puedes saber mucha palabra,
Tú puedes ser un teólogo, pero si tú no lo crees en lo que tú lees, estás en serios problemas. Si tú no tomas las armas más poderosas que dio el Señor, que es la oración y el ayuno, créeme que tú no vas a poder sacudir, tú no vas a poder expulsar ningún género espiritual, ningún demonio, ningún espiritillo que ande por ahí, ¿verdad? Tratando con el flu, con dolor de cabeza, con un enojito, mucho menos cuando vienen y arremeten con la gente y empieza a manifestarse a través de depresión. La depresión es cuando ya está escalando a un nivel muy alto, ¿verdad? Porque ya ese espíritu mudo, ese espíritu de aislamiento, empieza a aislarlo, ¿verdad? Lo saca de la grey y por allá el enemigo lo tiene afuera del redil, fuera de los hermanos. Por eso la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El hecho de ir a la iglesia no es nomás por estar juntos, sino que es tener una convivencia, ser parte de la familia de Dios, ser parte del reino de Dios en el cual estamos cubriéndonos, estamos orando los unos por los otros. Y es lo que yo te digo en este día, básicamente, que tú entiendas que el Señor quiere tratar con nuestras vidas enseñándonos. La enseñanza, la reprensión, cuando Él habló a sus discípulos, no les habló suavemente, les habló duramente, los confrontó con su incredulidad fuerte, les dijo, tú puedes hacerlo solo, tú puedes pasar este examen, tú tienes que pasar este examen. ¿Y cómo vas a pasar este examen? Pues tú creyéndole al Señor hoy. Hoy es el día de que tú puedas tomar control sobre lo que piensas, sobre lo que tienes, que tú le puedes dar el control al Señor y decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame porque me han hablado del Señor, me han hablado de la palabra y no creo, la verdad no creo. Yo le dije eso al Señor, yo no creo en nada. Yo vengo de la escuela, vengo de la facultad y yo mientras tú no te metas conmigo, yo no me meta contigo, pues bien, ahí nos la llevamos, pero el Señor tiene planes. Si pudo rescatarme a mí, que no te pueda rescatar a ti. Yo te exhorto a ti, tú que no has hecho la oración, ora conmigo. Señor Jesús, en este momento, Señor, yo reconozco que te necesito. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdóname por vivir en incredulidad. Señor, hoy, Padre Santo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración, créeme que el Señor empezó con mi vida haciendo la oración, como con muchos, y empieza a tratar con nosotros. Si no tienes iglesia, pues yo te invito a mi iglesia. Estamos el 2525 North Grand en Santana, California. Allá estamos. Si tú quieres comunicarte conmigo, pues te doy la dirección, te digo cómo llegar. Si necesitas oración, llámame, 714-631-6731. Y créeme que en Dios, para el que cree, todo es posible. Que Dios te bendiga a ti rica y abundantemente. Hasta la próxima.